Bello, localización topográfica. Perlita. Localización Fundamental. topográfica. Este va a ser un corte para Instagram, pero ok, la otra. Pero ¿qué pasa? De repente puede venir algún experto en segmentos de anillo intraestromal y decirte, oye, pero si el problema es que es un nipple y que está muy curvo en los 3 milímetros centrales, ¿por qué no ponemos un anillo de arco ancho que tienden a aplanar y tal vez pudieras retrasar un poquito el DALC? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, la pregunta es buenísima. Cuando nosotros nos vamos a arcos más grandes, más largos, anillos más largos, obviamente que corregimos más la miopía, porque el queratocono nipple lo que produce es más miopía axial que atimatismo en sí. ¿Sí? Tenemos un poder central de la córnea muy elevado, entonces esos pacientes generalmente son miopes altos, pero no son miopes, no tienen una retina miópica. Son pacientes que por su longitud axial, su queratometría axial, tienen mucha miopía. Entonces, nosotros utilizamos anillos bien largos para bajar la miopía y no afectaríamos tanto el atimatismo. La pregunta es muy buena. Igualmente, si nosotros tenemos un paciente con miopía elevada, sabemos que ese paciente va a estar condenado sí o sí a la utilización de lentes de contacto. Hagamos lo que hagamos, ¿sí? Hagamos lo que hagamos, un paciente con miopía elevada va a ver mal pre-anillo y post-anillos también. Eso es algo fundamental que tenemos que hablar con los pacientes. Cuando tenemos equivalente esférico, digamos, cuando tenemos una esfera negativa en nuestros queratoconos alta, por más que nosotros le saquemos las 5, 6, 7 dioptrías de astigmatismo, si te queda con un -5, un -6 de miopía, esos pacientes están condenados sí o sí a lentes de contacto. Entonces, en esos pacientes nosotros intentamos, digamos, cuando tenemos queratometrías por arriba de 70, bueno, ni hablar si tenemos estrías o si tenemos alguna cicatriz, pero la indicación del DAL que es preponderante para nosotros en esos casos. Ok, claro. Entonces, estaba buscando una topografía, ahorita te estaba escuchando, pero estaba buscando una topografía de un paciente justo de ese tipo, no la encuentro, ya la voy a encontrar. Te va a gustar esa topografía. Y aquí quiero preguntarte, y en cuanto a paquimetría, porque ya sabemos cuál es el punto de corte, más o menos tú tienes un punto de corte de entre 60 y 65K, a evaluar un poquito más en esos pacientes limítrofes, si te inclinas por uno o por otro. Un poco por debajo, podrías intentar segmentos de anillo, viendo otras variables, y un poco por encima, podrías inclinarte hacia adelante. Ok, eso es CAS. Siempre también tomando en cuenta la ubicación topográfica. Ahora, paquimetría. ¿Qué ves en la paquimetría que te incline a uno o al otro? Es decir, el Bien, espesor. exacto. Eh, Cuando en el centro del cono, en el ápex corneal, nosotros tenemos paquimetrías menos de 350 micras, yo ahí ya le pongo unos porotos más al DALC. ¿Sí? Entre 300 y 350 micras, creo que colocar anillos no es positivo. Sabemos que el anillo tiene un espesor, ¿sí? El más delgado es de 150 micrones. Entonces nosotros necesitamos el doble de espesor de la córnea del doble del espesor del anillo. Entonces, como mínimo necesitamos 300 micras. Entre 300 y 350 micras el anillo puede llegar a funcionar, pero menos de 350 micras yo ya me voy a un DALC directamente. Eh, Siempre también es importante evaluar el punto más fino del cono con el punto más grueso de la córnea, ¿sí? Nosotros sabemos que si esa diferencia es más de 200 micras, también me inclinaría por un DALC. Entonces, básicamente, para no marearlos, pacientes con menos de 350 micras, hay que estar pensando en hacer una gran burbuja. Pacientes que tienen más de 350 micras, pensaría más en la colocación de un anillo, ¿no? Vale, incluso yo soy un poquito más conservador. Me gusta, por lo menos a mí, en los anillos. Yo pongo pocos anillos, la verdad. Y tengo una razón de poner pocos anillos. Yo aquí en la clínica trabajo con Alejandro Valero, que es un fellow de Roberto Albertazzi, y es uno de los más brillantes que yo conozco de poner segmentos de anillo. O
sea, ese tipo tú le dices la keratometría, la paquimetría, o sea, le enseñas el Pentacam y el man ya te dice, como Roberto, igualito. Entonces, si el tipo que es brillante, se los mando a él y trabaja aquí conmigo. Entonces, por eso pongo pocos anillos. Pero en la época que ponía más, yo era incluso mucho más conservador. Aquí está, la encontré. Ya te voy a enseñar esta paquimetría. ¿Ya? Yo soy un poco más conservador y trataba de no quedarme tan justo con el espesor del anillo en relación al espesor de la cordia. Me daba un poquito más de margen en ese caso. Pero tu punto de corte es 350, digámoslo así. Podemos decir que es 350. Pero empiezas a Por, plantear. su, por supuesto que donde nosotros colocamos los anillos a los 6 milímetros, siempre tenemos más paquimetría, ¿verdad? Sí, Porque los anillos se ponen a 5 o a 6 milímetros, generalmente la porción más delgada de la córnea es el centro o paracentral, pero en el lugar donde nosotros colocamos los anillos, generalmente tenemos más que en la región más fina. Eso también hay que aclararlo. Nosotros lo que hacemos normalmente es, nosotros realizamos nuestra técnica 100% con femtosegundo y medimos el espesor, ¿sí? Medimos el espesor en el lugar, en el túnel donde vamos a colocar el anillo. Eso es importante. de Entonces, acuerdo. no es que medimos la paquimetría más fina, sino que medimos con el OCT sobre el túnel y de ese túnel dejamos 150 micras desde el endotelio a donde vamos a colocar el anillo. ¿Sí? De acuerdo. No es que hacemos el 80% de la córnea. Nosotros nos vamos al endotelio, del endotelio medimos, nos vamos 150 micras arriba del endotelio y ahí hacemos el túnel. Pero Correcto. siempre midiendo en el túnel de 6 o de 5 milímetros. Generalmente ahora estamos haciendo anillos de 6 milímetros casi todos, pero algunos de 5 milímetros todavía estamos poniendo cuando necesitamos corregir mucho atimatismo. Todavía yo estoy colocando algunos, muy pocos anillos de 5 milímetros. Ya, de acuerdo. Pero el hecho de tener una córnea ya tan fina, ya te habla de una córnea enferma, por más de que tengas margen Sí, en la periferia. A eso habla. exacto, Entonces, exacto. no, tampoco quiero que se confundan si alguien nos escucha, que no, bueno, es que en la periferia tienes más, pone. Si ya tienes una córnea tan finita, ya es una córnea muy enferma. No sé si. Sí, sí, concuerdo. Y son córneas a las cuales no les podemos hacer cross-linking y que sabemos que va a evolucionar, porque el anillo no cura el queratocono. El anillo es como yo siempre hablo así con mis pacientes, trato de explicarles como que nosotros tenemos un árbol que está caído, que vino un viento muy grande y te tiró el árbol que está en la puerta de tu casa, te lo tiró. Y vos vas a agarrar y le vas a poner un tutor al árbol, ¿sí? El árbol ese, si vuelve a crecer bien, no va a crecer perfectamente recto. Va a crecer mejor, pero no va a crecer recto. Esto es lo mismo, es un tutor que nosotros le estamos poniendo a la córnea, pero no tiene nada que ver con la evolución del queratocono, que va a seguir evolucionando, digamos. Si no lo crosslinkeamos, va a seguir evolucionando, ¿no? Sí, y esas córneas no puedes hacerles crosslinking por más solución Claro, hipertónica, hipertónica y todas esas cosas, ¿no? exactamente. Yo no hago mucho crosslinking, no hago nada de crosslinking, la verdad. Los derivo, los derivo. Pero bueno, Bien.